Ya me está volviendo. Bien, perfecto. Entonces, esa determina las secciones. Fíjense que ahí estamos hablando de a la izquierda superávit y a la derecha déficit. ¿De qué? De la balanza comercial. Entonces vamos a las secciones específicas. Acá es por una simplificación, para no hacerlo, pero el otro día cuando lo iba explicando, realmente también me daba que pudiera ser diferente. Diferente sería que este fuera el ingreso de equilibrio interno, que yo lo tomé como ingreso potencial de la economía. Entonces, que hubiera tres ingresos. El ingreso de equilibrio interno, yo acá lo tomé como ingreso potencial. Es como que la economía está en su máximo, desde el punto de vista productivo. O sea, todos los factores de la producción como que están ocupados. No hay, sería como este I con una rayita arriba, con un asterisco, que sería como el ingreso potencial. Y es más, le podía llamar ingreso potencial y sacarle el asterisco, porque el asterisco lo hemos utilizado para lo que tiene que ver con lo internacional. Entonces, hice coincidir el equilibrio ISILM con el ingreso potencial de la economía. Pero pudiera ser, que eso es lo que se me estaba ocurriendo para el parcial, es que este fuera un ingreso de equilibrio interno, este fuera el ingreso que equilibra la balanza comercial, y a su vez tuviéramos un ingreso potencial de la economía que fuera distinto a estos tres. En lugar de tener dos, tuviéramos tres. Pero estos se definen, ahí vamos definiendo cuáles son los sectores. Un sector es a la izquierda del ingreso de equilibrio de la balanza comercial, a la derecha del ingreso de equilibrio de la balanza comercial, y a la izquierda del ingreso potencial de la economía, y a la derecha del ingreso potencial de la economía. Entonces, voy a buscar voy a conectar la computadora, un segundito. Energía eléctrica. Bueno, ahí está. Le puse la energía eléctrica. Entonces ahí están los sectores. Un sector acá tengo 4, 5 y 6. Y acá tengo sector 1, 2 y sector 3. Entonces, estos son un ingreso de equilibrio interno. Yo lo tomé como ingreso potencial de la economía, pero también puede ser que ese gráfico tenga tres ingresos. Un ingreso de equilibrio interno, que me va a definir a dónde está el equilibrio de la economía, un ingreso potencial de la economía, de ingreso de equilibrio potencial, y un ingreso que equilibra o hace cero la balanza comercial. Para simplificar, estos apuntes lo hice hace algunos años, tomé esa simplificación, hace como 4 años, 5 años que deben tener los apuntes, tomé esa simplificación para no poner más sectores, pero también pudiera ser que aparezca acá, y que en lugar de ser el ingreso potencial de la economía, fuera el ingreso de equilibrio. Entonces habría tres ingresos. Ingreso de equilibrio interno, ingreso que equilibra la balanza comercial, e ingreso potencial de la economía. Acá, IS y LM pasan por el ingreso potencial de la economía. Entonces estaría, digamos, esta sería una economía que está justo en el ingreso potencial. ¿Qué pasa si el equilibrio se da por aquí? Por cualquiera, que yo se trasladó a la IS, una política fiscal contractiva. Entonces se da aquí, en este punto. Ese punto está a la izquierda del ingreso potencial y a la izquierda del ingreso de equilibrio de la balanza comercial. Entonces está en este sector 1. Todo punto de equilibrio, IS y LM dentro de ese sector 1, va a estar en el lugar con recesión, porque no llega al ingreso potencial, y con superávit. Suponiendo que, no sé, a ver, espérenme un poquitito. Acepté la compresión de la pantalla. Le voy a agregar algo acá. Entonces digo, fíjense, no, esta es una, no, es una imagen. Así que no le, sí, pero le puedo agregar. Insertar una forma.
Entonces fíjense, no sé si se alcanza a ver ahí, ahí le puse con un colorcito, ahora lo vuelvo a compartir. Compartir. Fíjense que acá le puse no sé si alcanzan a ver, este colorcito, no sé por qué me salió color tierra sería, ese sería el ingreso potencial de la economía. Acá tengo un ingreso interno, acá tengo el ingreso que equilibra, y acá tendría el ingreso potencial. A esto me refería yo recién cuando les decía que pudiera aparecer el ingreso potencial del otro lado. Entonces, el razonamiento ahora se basa en esto. El ingreso de equilibrio interno se encuentra a la izquierda del ingreso que hace cero la balanza comercial. ¿Cómo está esa economía? En recesión con superávit. En recesión y con superávit, porque se encuentra a la izquierda de los dos. Si yo traslado Alejandro Jones, si yo traslado y lo pongo acá, fíjense, formato de la forma, ahí se nota mejor. Fíjense, si seguimos con el mismo ingreso de equilibrio interno, estoy cambiando el gráfico, ¿no? Fíjense acá trasladé el ingreso potencial de la economía. Entonces estaría en el sector 2. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un ingreso de equilibrio que está por sobre el ingreso potencial de la economía. Entonces estaría con expansión, y a estar el ingreso de equilibrio a la izquierda del ingreso que hace cero la balanza comercial, estaríamos en el sector 2, expansión con superávit de la balanza. Si ya el equilibrio se me traslada, digamos, acá al sector 3, y acá tengo un equilibrio IS y LM, estaría a la derecha de ambos, a la derecha del ingreso potencial de la economía y a la derecha del ingreso que hace cero o que equilibra la balanza comercial. Entonces tengo una expansión por estar a la derecha de este ingreso potencial, con déficit por estar a la derecha del ingreso que equilibra la balanza comercial. Entonces ese es más o menos el tema. Si esto lo trasladamos para aquí, fíjense que el I sub B está ahí, fíjense que yo tenga acá, lo corremos un poquito más, para ver que aparezcan 3. Entonces acá tengo IS, LM, equilibrio real y monetario, acá, y este es un ingreso de equilibrio interno. Ese ingreso de equilibrio interno está a la izquierda del ingreso potencial de la economía y a la derecha del ingreso que hace cero la balanza comercial. Entonces, como está a la derecha acá, a la derecha tengo déficit, entonces estaría en el sector deficitario de la balanza comercial, estaría en el 5. Entonces, y a la izquierda acá, en ambos, en el 4 y en el 5, tengo recesión. En el 6 tendría expansión. En el 4 tendría superávit de la balanza comercial, y en el 5 y en el 6 tendría déficit de la balanza comercial porque está a la derecha de ese. No sé si queda claro, ¿no? Pero es como que una mirada gráfica nos puede decir cómo está la economía. Puede aparecer con 2, que es el modo que nosotros lo hicimos, o puede hacer con 3, que es el modo que lo estoy explicando ahora. Donde con este valor tierra, color tierra, lo que yo hago es trasladar el ingreso potencial de la economía a donde quiera para sacarlo, digamos, de esta igualdad que sería ingreso potencial igual a ingreso de equilibrio de IS. Entonces aparecen 3 ingresos: un ingreso de equilibrio interno, un ingreso de equilibrio potencial de la economía y un ingreso que me hace cero la balanza comercial. Profe, ¿Sí? y en el caso de que solamente esté el ingreso de equilibrio interno No y va a el existir, ingreso, no va a existir ese caso. Pero ¿no? si querés te lo Digo, contesto. Pero no, yo digo, cuando están estos dos así como en la fotito que tenés acá a la izquierda, sí, ¿cómo sabes, por ejemplo, cuál es el sector 2? porque te lo tengo que dar.
Si no te lo explico, Ah, bueno. te lo tengo que dar, te tengo que decir, mirá, no sé, te tengo que poner algo en el planteo del ejercicio que te dé idea. Por eso el planteo, ya te lo voy contestando, no va a ser nunca así. Este grafiquete sirve para explicar teóricamente. El planteo en el parcial va a venir así. O sea que no va a haber Profe, dudas en qué sector estás, porque va a venir con 3 ingresos, no con 2. entonces a mí lo que me costaba era saber dónde hay recesión y expansión. Bueno, Entonces, va a aparecer un tercero que no, va a ser el ingreso potencial de claro, la economía para facilitarte cuándo es recesión y cuándo es expansión. nos damos cuenta de eso dependiendo de dónde está el ingreso potencial. Entonces, o sea, Claro, tenemos que buscar el... Ah, claro. listo. Acá el ingreso potencial, el ingreso de equilibrio interno hasta la izquierda del potencial. Estoy en recesión. Si este el otro lado para acá, el ingreso de equilibrio está a la derecha, es expansión. Van a aparecer 3, para evitar esta confusión, porque un poco la idea nuestra no es que se confundan con el planteo, sino que la idea es que ustedes sepan, digamos, qué pasa cuando haces política. Entonces, no es tan importante saber dónde estás. Si yo te oculto, te dificulto los datos para saber en qué sector estás, y no tiene mucho sentido. Es una complicación del planteo. Para nosotros la complicación viene, no sé, es lo mismo un incremento del gasto público de igual magnitud que de las exportaciones, ¿qué efectos produce? Y anoten esa pregunta y ahí va a estar el tema del parcial. No en esconderles para ver que se equivoquen a dónde está el ingreso potencial de la economía. Por eso van a aparecer 3. ¿Está Alejandro? Elena. Sí, sí, estoy Ah, bueno, acá. perfecto, perfecto. No, porque te había visto que estaba, Están, pero por ahí yo me engancho y no hay nadie no, no, que esté, ¿cómo se llama? no, en la espera no. Terminan subiendo los precios. Había leído que a Sí, la larga, si el ingreso de equilibrio es mayor, correcto, correcto, correcto. Y de Porque acá eso este tiene que ver, gráfico, digamos, acuérdense que IS y LM, como dice Alejandro, es la interpretación que hacen los clásicos del modelo de lo que decía Keynes. Y en definitiva, Keynes, ¿qué dice? Que si después del ingreso potencial, acuérdense que esa una recta de 45 grados que nosotros teníamos para definir, digamos, el ingreso gráficamente, que el eje de abscisas, que era el ingreso, se trasladara arriba, igual escala en ordenadas que en abscisas, y fíjense que cuando llegamos a la conclusión, cuando llega el ingreso potencial de la economía, es como que el ingreso se hace, digamos, una recta de 90 grados del eje de abscisas, se hace, digamos, inelástico, se transforma en inelástico. Entonces, cualquier incremento de la demanda agregada, Jorge, lo que nos va a llevar es un incremento de los precios. Esa sería como la explicación más básica de la inflación de demanda que inicia. Ah, no era Jorge, era Jimena, perdón. Jimena hizo la pregunta y después parece que la sacó el sistema. Hola Jimena, estábamos contestando tu pregunta. y de este gráfico también se puede deducir si hay apreciación o depreciación de la moneda, o eso no, en este gráfico, Y digamos. lo que pasa es que eso, apreciación o depreciación, eh, fundamentalmente está asociada con el flujo de capitales. Y este gráfico, por lo menos hasta acá, acuérdense que era con flujo de capitales, que no había flujo de capitales. Cero. Entonces, Entonces no puedo saber. Probablemente entre una pregunta teórica de eso que estás preguntando, Jorge, vos, ¿no? ¿Qué sé yo? Que haga un grafiquete, digamos, como los otros que tenemos acá, un grafiquito como los otros, y ese grafiquito de los otros le pregunte teóricamente algo sobre eso. Pero no está modelizado. Hasta ahora el modelo viene siendo, fíjese, ahí estamos en un sistema, digamos, con imperfecta movilidad de capitales, ahí viene la apreciación o la depreciación. Porque acá lo que estaríamos es, esto igualmente, apreciación, depreciación, nos refiere a tipo de cambio flexible, y nosotros lo que estamos haciendo es de tipo de cambio fijo.
La apreciación-depreciación apareció solamente en un... Y como para que ustedes tuvieran información, no era el eje central, porque acá apareció la apreciación y la depreciación. Cuando transformamos en el otro día el tipo de cambio real, aparece la apreciación y depreciación que tiene que ver con el tipo de cambio flexible. Con el tipo de cambio fijo, que son todos los otros modelos de la clase anterior, con imperfecta movilidad de capitales, sin movilidad de capitales y con perfecta movilidad de capitales, ahí estuvimos hablando siempre de tipo de cambio fijo, más asociado a lo que explicaba Alejandro el otro día, que es el patrón ahorro. No sé si querés completar algo, Ale. Sí, espérate que estaba tratando, pensé que estaba muteado y estaba en cero. No, volviendo a la primera diapositiva anterior. Sí, ahora vamos. Piensen esto, que no exista movimiento de capitales en la práctica no quiere decir en realidad que no haya, sino que hay un equilibrio entre la salida y el ingreso. Y eso se debe a que las tasas de interés, esa ecuación, la última de abajo del todo, que la tasa de, y esa ley, que la tasa de interés nacional e internacional son la misma. Entonces, eso sirve para que, para una economía pequeña donde las tasas de interés son iguales. Entonces, el único movimiento de capital que existe es la inversión extranjera directa, la que viene contra una inversión pura, no la que viene de carácter especulativo. Eso quiere decir que la balanza de pagos sea igual a cero, ¿sí? Es decir, que las exportaciones compensan dos cosas, las importaciones y la inversión extranjera directa. ¿Tá? Y de esa forma el ingreso de equilibrio hace que se produzca esto, X igual a las importaciones y la inversión extranjera directa, y que sea así como estaba graficada en el gráfico primero que mostró César, el siguiente César. Bueno, no, en el que mostraste, que te preguntó justo Jorge, que hace que la balanza de pagos sea a 90 grados. ¿Sí? Ese, ahí está. A eso se debe. Ahora, Mandel Fleming, ¿para qué hace el modelo en realidad? ¿O para qué nos serviría a nosotros? Porque es para una economía pequeña, no es para una economía grande, no es para el caso de los americanos, una economía pequeña que tenga una movilidad de capital restringida, que no hay una perfecta movilidad de capitales, por lo tanto la BP tiene una inclinación de 45 grados, no de 45, pero sino un poquito más, un poquito menos, pero tiene una pequeña inclinación, o tiene perfecta movilidad de capitales y un tipo de cambio, yo no sé si llamarlo flexible, ¿sí? ¿Sí? Pero que tiene cierta libertad. ¿Está bien? Bueno, para eso es que es armado. Entonces, ¿ustedes qué tienen que tener, o qué tienen lo que tienen que saber en este caso? Que si a las restricciones que teníamos el otro día del mercado de bienes y servicios y el monetario, le agregamos las restricciones externas, se produce un equilibrio mucho más débil que el anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago un desajuste en el mercado interno, ese desajuste en el mercado interno, cuidado porque me cambia la tasa de interés en el mercado interno y quedo desfasado respecto de la tasa de interés internacional. Por lo tanto, el ajuste va a venir dado por algún lado. ¿Se entiende? Entonces, no sé si fue Jorge o quién el otro día puso en el, mientras que se estaba explicando, lo puso en el chat, dice, entonces si yo toco algo, desequilibro todo. Juan Manuel, decía, me parece. Así de simple. Sí, Juan Manuel. Juan Manuel. Que si yo toco algo, se desequilibra todo. Sí, así es. Y la otra cuestión que parte del modelo es que parte de un punto de equilibrio. Sí. Que no es menor esa cuestión, ¿eh? Dice que yo parto de un punto donde está todo equilibrado. Y si yo hago política, no parto de un punto donde está todo equilibrado. Por eso estoy haciendo política económica. Claro. ¿Se entiende? Ahí vienen los sectores. Claro. Y ahí están los sectores. Exacto. Si la economía está desequilibrada, yo voy a hacer política correctiva. Y ese ILM con BP, con desequilibrio, lo que decíamos, que intentaba mostrar este gráfico que ustedes tienen ahí, es que la importancia de lo externo ahora, porque antes, si estaba desequilibrada, solamente tenía que hacer política fiscal o monetaria expansiva.
para lograr, digamos, mayor nivel de ingreso de equilibrio interno. Pero fíjense que ahora la misma política que veíamos en el primer parcial, que era una política exitosa para que la economía tuviera menor tasa de desempleo, ahora complica enormemente. ¿Por qué? Porque vamos a un déficit externo fuerte. Entonces, aparece una tercera variable, que es la movilidad de capitales, y la balanza comercial y la movilidad de capitales, que son importantes para la economía y que hay que tenerlas todas en cuenta. Entonces ya no es solamente mirar un ingreso, una economía cerrada, sino que mirar una economía abierta donde las variables son muchas más. Claro, entonces, cualquier equilibrio o desequilibrio, como acaba de explicar César recién, que se produce y yo hago una política económica, sea fiscal o monetaria, que en realidad ustedes ya están viendo que tengo que hacer coordinadamente fiscal y monetaria. Claro, No fíjense. puedo hacer fiscal y no monetaria, tengo que hacer coordinadamente fiscal y monetaria, ¿tá? Va a ser de corto plazo, no es algo que tiene que ser permanente, porque si no, produce un desequilibrio de mediano o largo plazo sobre el sector externo o sobre el mercado interno a través de un déficit permanente o lo que fuera. ¿tá? Entonces, a esta altura, ustedes lo que tienen que saber del mercado externo es precisamente eso. Es un condicionante más para lograr un equilibrio interno. Y que puedo tener tres formas. Cuando no hay que la balanza de pago sea una recta de 90 grados, ¿sí? Para un determinado nivel de ingreso de equilibrio, donde ahí no tengo movilidad con el sector externo. O sea, estoy cerradito. La primera condición. Esa Segunda, la otra, en esa. La segunda, el otro extremo, digamos, o esa, déjalo esa, no hay problema, es, bueno, esta que está mostrando César ahora, que es la que es el verdadero modelo Mandel-Fleming, que dice que si vos tenés una perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Y es la BP es así. Entonces, en esa perfecta movilidad de capitales, tenés cuidado porque sí o sí, ISLM, o sea, política fiscal y política monetaria, tienen que ir de la mano. ¿Sí? Si es expansiva la política fiscal, cuidado porque probablemente tenga que hacer una política monetaria expansiva contradictorios para que afecte sobre la tasa de interés. ¿Sí? O sea, si hago una política fiscal expansiva, lo que voy a tener es un aumento de la tasa de interés. Ahora, esa tasa de interés la tengo que contrarrestar con una política monetaria. Esto es lo que está hablando Alejandro, fíjense. Esta es exactamente, acá le mandamos una IS a IS', fíjense, hay un aumento de la tasa de interés y aumento del ingreso, pero hay una política monetaria contractiva. ¿Para qué? Para equilibrar el nivel interno, que sea con un crecimiento no tan importante como este crecimiento que habíamos logrado en un nivel intermedio, podríamos decir que E sub 1 y E' o E sub 2, pero fíjense que la economía termina creciendo y termina equilibrando la balanza de pagos. Con dos políticas. Política fiscal expansiva para todo lo que tiene que ver con el ingreso interno y política monetaria acompañando de algún modo, porque no siempre es la misma, acompañando de algún modo para restablecer el equilibrio externo acá en E sub'. Correcto. Y finalmente tendrán la perfecta movilidad de capitales, que la balanza de pagos es horizontal directamente. ¿Tá? Hasta ahí es lo que ustedes tienen que saber. ¿Tá? Hasta ahí es lo que ustedes tienen que saber para el parcial. El resto de las políticas, sobre todo política monetaria, que vaya en compensación de la política fiscal, lo veremos en finanzas y después en política económica. ¿Tá? Eso es para adelante. Por ahora sé para hasta ahí. Que como, insisto, resumió Juan Manuel el otro día, donde toco algo, cuidado que me va a mover todo el tablero de ajedrez. ¿Mm? Eso es lo que me parece que les tiene que quedar como concepto central del modelo cuando le agregamos el sector externo. Que acá estaba muy bueno hacer política fiscal expansiva, estaba muy bueno fomentar el crecimiento del dinero para que me genere más nivel de equilibrio, pero cuidado que todo eso más que se te descompensa cuando le metes el sector externo. Floppy dice tan bueno que casi irreal. Sí, así de simple. Claro. Es que ese a no ser que cerré la economía.
Ojo que si cerrar la economía, eso es así. Pero bueno, cerrar la economía tiene su precio, ¿no? Perdón, sí. No, que simplemente eso, que se busca con este modelo, flexibilizándolo un poquito, es una herramienta muy potente como para poder lograr interpretar la economía. Entonces, eso que ustedes definían, que no es tan fácil hacer política económica y que en muchos de los casos se hace política económica sin la información perfecta que venía de Economía 1 y se hace mirando cuáles son los resultados que los modelos teóricos dicen algo, pero como bien decía Ignacio el otro día, en los países se comportan distintos. Argentina se comporta diferente en muchos de los casos aquí, por esto que decía, que P por Q o la inelasticidad que tenían las exportaciones, o que no eran tan reactivas a una variación del tipo de cambio, sí, más reactivas a lo que es el ingreso internacional, pero también uno va mirando que son reactivas o no respecto de la política. Estábamos charlando un ratito en la mañana, qué sucede cuando cierra, digamos, las exportaciones de carne, cómo eso, que es una cuestión reglamentaria, cómo eso incide, qué otras alternativas pudiera haber, pero todo eso lo vamos a ver con Alejandro en el próximo cuatrimestre o el año que viene. Nos vamos quedando sin tiempo ya. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Le presentaste el esquema, César, de mañana y del lunes? No les presenté. Si querés, charlarle bueno. nomás. Bueno, Le dije que habíamos estado no hay reunidos, pero problema. no les presenté el esquema. No hay problema, porque son poquititos, son 20 nada más, 19 menos 2, nosotros 17. El esquema de mañana sería, entre mañana y el lunes, ver lo que nos queda del trabajo práctico y reiterar la clase de Ignacio con el PowerPoint que estaba preparado para profundizar esa especie de videíto. ¿Subió el videíto? No, todavía no, ni yo tampoco. Al final me colgué que iba a subir ayer, pero mañana va a estar el videito, chicos, como para que estén, como para que No, tengan. el videíto de Ignacio. No, Dijo que iba a ser todavía en no, vivo así que interno. mañana lo va a tener Bueno, va a tener un bueno, rato. lo hace en vivo en directo. ¿Eh? Lo hace en vivo en directo, listo. Dale. Vale. Eso y después el trabajito práctico como para cerrar esto, y el otro jueves ya estamos cerrando las consultas para el parcial del viernes. El Y el lunes otro lunes ya también. arrancamos con... El Claro, lunes. entre mañana a viernes y el lunes hacemos lo que quedaría que cierre Ignacio, que sería, si no estaba el videito, dar eso, y el práctico, ese pequeño practiquito que dijimos. Claro. Y consultas, también escuchándote a vos, Alejandro, que no lo conversamos hoy, podías dar un poquito de patrón oro, ¿no?, el día lunes, porque es como que sirve para complementar esa mirada histórica que hice, y a su vez ahí hay un componente que sí va a entrar en el parcial, no de la manera que le va a dar, que es qué sucede, digamos, cuando hay balanza comercial superavitaria, con un tipo de cambio fijo y precio fijo, cómo entra eso en el Banco Central, en el activo del Banco Central, oro o divisas, en el caso de decir patrón oro, entra oro, cómo eso determina qué es lo que pasa con la base monetaria y con la oferta monetaria a través del multiplicador. Todo eso es como que también, como que es otro núcleo al cual le vamos a prestar mucha atención, no de la manera que lo va a dar Alejandro, pero sí como lo hemos dado, ¿no? Que es la parte monetaria del sector externo, qué es lo que sucede y cómo con un tipo de cambio fijo yo logro tengo amplia variabilidad en los precios internos, pero me pongo como un escudo a nivel internacional, y cómo en el otro sistema de tipo de cambio flexible el escudo es más endeble, pero gano estabilidad de precios internos. Más o menos esas serían las dos. Y ahí estamos, Banco Central, Banco Central, Banco Central, lo he venido reiterando, no sé, como 10 veces, y bueno, va a entrar. Esa segunda parte de lo que dio Alejandro va a ser uno de los núcleos. El otro tema de los núcleos va a ser la movilidad de capitales, y el otro, el trabajo práctico con el Excel, y algunas preguntas más de relleno.
Bien. Importantes, pero de relleno, digamos, ¿no? Que en el sentido no de tanta complejidad. Bueno, quedan menos de 2 minutos, así que ¿alguna más? ¿Algo más que quieran? Bueno, si quieren, alguna duda puntual la vemos mañana, el lunes o el jueves. Sí, No creo que vamos sea más. mañana, Candela, con la inflación estructural. Vamos mañana. Ahí no subí ese PowerPoint, pero ahora lo subo. Y hoy estuve mirando, no sé si era Candela o otra chica, no me acuerdo cómo se llama, que me había pedido sobre la curva de Phillips y ¿cómo se llama? Así que estoy adaptando una hojita y media también. Hoy estuve trabajando sobre eso, pero claro, está como muy elevado. Entonces como que en lugar de simplificar, complica. Así que bueno, estuve mochándole cosas, pero calculo que esta noche ya lo voy a tener como para dar Bueno, cuenta de esto. Coeficiente de no Ockham. dejémoslo, claro, dejémoslo a Ignacio que termine eso. Cuando termine yo hago un poquitito de patronoro y inflación estructural y le metemos un poquitito de curva de Phillips, aunque sea conceptualmente, porque lo podemos medir de distintas formas, pero como lo hizo originalmente Phillips, que qué relación existe entre la tasa de inflación y el nivel de ocupación. Eso es lo que él quería ver. Básicamente, si no tenés inflación, tu índice de empleo no va a crecer. Para que haya un crecimiento de empleo tiene que haber un poquito de inflación, y esa inflación en realidad está ligada al movimiento del crecimiento del PBI. Y con el crecimiento del ingreso, que sea por inflación, no por crecimiento objetivo, eso genera una disminución de empleo, Claro. del desempleo. Y eso es Entonces el la curva de Phillips techo de la refleja casa. eso. El techo de la casa, ¿se Claro. acuerdan? Nivel de actividad económica crece, desempleo por ley de Ockham decrece. Si hay nivel de actividad económica crece, estoy asumiendo que voy a tener un poquito más de inflación, entonces el nivel de actividad e inflación crecen ambos al mismo tiempo, son directamente proporcionales. Queda que el desempleo baja y la inflación sube, son inversamente proporcionales,